De Buenos Aires a Bogotá, este es el Deporte Rey. Bienvenidos a el show del fútbol, donde Latinoamérica vive y respira fútbol. Y estamos en marcha. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy es 9 de abril de 2026. Estamos prácticamente en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA. Y fíjate que al observar el panorama del fútbol latinoamericano actual, está irreconocible, o sea, completamente transformado. Totalmente. Es un mapa que, bueno, si lo comparas con hace unos años, nada tiene sentido con lo que estábamos acostumbrados a ver. Exacto. Y por eso la misión de hoy es desentrañar cómo, digamos, está cambiando todo este equilibrio de poder en la región. Para esto vamos a basarnos en unos extractos súper interesantes de un texto llamado La marea cambiante del fútbol latinoamericano. Un material fascinante, por cierto. Muy, muy bueno, porque vamos a analizar desde sorpresas históricas que vimos en las eliminatorias hasta unas batallas regulatorias fuera de la cancha que de verdad podrían cambiar todo el negocio del deporte, o sea, de raíz. Sí, es que el fútbol moderno en esta región ya dejó de ser solo un juego de 90 minutos, ¿no? Se ha convertido en un ecosistema súper complejo donde las finanzas, la política y los cambios generacionales están alterando el status quo a una velocidad impresionante. Ok, vamos a desempacar esto, porque toda la vida, para quienes nos escuchan, la narrativa clásica siempre fue pues que Brasil y Argentina dominaban todo sin esfuerzo, casi por inercia, ¿verdad? Claro, eran los titanes intocables de la región. Exactamente. Pero para entender cómo esa marea realmente está cambiando, creo que tenemos que mirar primero la vitrina más grande, o sea, el camino hacia el Mundial 2026. Y a ver, a simple vista parece que no ha cambiado tanto. Si revisamos la lista de las selecciones que ya clasificaron oficialmente, pues ahí están Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Los nombres de siempre, digamos. Ajá. Visualmente es una trampa, porque la verdadera historia no está en quiénes consiguieron el boleto, sino en cómo llegaron ahí. Y sobre todo, quiénes se están cayendo a pedazos desde adentro durante este proceso. Y el contraste es brutal. O sea, empecemos con Argentina, que fue la primera en clasificar, y lo hizo goleando 4-1 a Brasil. ¡Un 4-1! Es una locura. Es que no es un mal partido, no es un resbalón, es una demolición. Y a pesar de que Brasil logró clasificar, están metidos en una crisis de forma tremenda. Vienen de derrotas consecutivas, incluyendo ese desastre contra Argentina, y luego un resultado que, wow, rompe todos los esquemas. Una derrota 1-0 ante Bolivia. Ojo, que lo fascinante aquí es por qué este partido contra Bolivia es tan vital. Porque, a ver, durante generaciones, el mecanismo de los equipos que enfrentaban a Brasil era, pues, pura supervivencia. Sí, salían a no ser goleados. Exacto, pero esa victoria de Bolivia no fue un accidente por la altitud. Fue un triunfo táctico. Mostraron un bloque bajo súper disciplinado y aprovecharon que Brasil es un equipo completamente desconectado. Brasil está dependiendo de destellos individuales, mientras que Bolivia, digamos, ejecutó un plan quirúrgico que no solo fue una sorpresa mayúscula en la Conmebol, sino que les aseguró un lugar en el repechaje para el Mundial. A ver, es que yo lo veo como, piénsalo así, como ese estudiante brillante que nunca estudiaba y sacaba la nota máxima, y que de repente empieza a reprobar los exámenes sorpresa, ¿no? Mientras que el alumno súper discreto del fondo de la clase, como Bolivia en este caso, va y aprueba el examen final con honores. Es una analogía perfecta, porque no es solo que Brasil pierda, es la ruptura definitiva de su aura de invencibilidad. Demuestra que la brecha competitiva dentro de la región se está cerrando muchísimo. Totalmente. Y mira a Colombia, por ejemplo. Su resurgimiento para 2026, con figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, nos dice que vienen pisando fuerte tras una eliminatoria súper sólida. Ya no es solo talento, es estructura. Pero a ver, aquí hay algo que realmente llama la atención y que, digamos, el texto resalta muy bien. Si la selección brasileña está tropezando tanto, uno pensaría que su fútbol a nivel local está igual de mal. Sin embargo, a nivel de clubes, es todo lo contrario. Es una disonancia tremenda, ¿sí? Es que vemos que el Flamengo aseguró su cuarto título en la Copa Libertadores 2025, venciendo al Palmeiras 1-0 en la final. O sea, otra final monopolizada por Brasil. ¿No es una contradicción esto? ¿O acaso el éxito en los clubes y esa presión financiera
¿está afectando a la selección nacional? Fíjate que esa es la pregunta clave. Los clubes brasileños operan con presupuestos gigantescos, pero ese triunfo de la Liga de Quito, de LDU, sobre Fortaleza en la Copa Sudamericana, nos da una pista importante. Ah, sí, la final que ganaron en penales. Exacto. Ese partido consolida a Ecuador como una potencia en ascenso en el fútbol de clubes sudamericano y refleja exactamente lo que hablábamos de las elecciones. Países como Ecuador o Colombia están desarrollando unas estructuras corporativas y deportivas tan sólidas que ya no se intimidan ante los gigantes históricos. O sea, ya no ganan solo con la camiseta. Para nada. Ecuador está haciendo un trabajo sostenido desde las academias. Y si miras a México, por ejemplo, el caso que menciona el material sobre la Liga MX es brutal. Toluca defendió su título logrando el bicampeonato tras vencer a Tigres en una tanda de penales dramática que terminó, ojo, 9-8. 9-8, qué locura. O sea, eso requiere unos nervios de acero. Y muestra un nivel de competitividad interna feroz en México. Entonces, tienes a un Brasil dominando con billetera en la Libertadores, pero a un Ecuador ganando con estructura en la Sudamericana, y a un México compitiendo a muerte a nivel interno. El mapa se diversificó. Y todo este ecosistema, digamos, de selecciones y clubes, al final del día se sostiene sobre dos pilares fundamentales, ¿no? El talento humano, o sea, los jugadores, y el dinero, los patrocinios. Y en este momento los dos están sufriendo unas transformaciones radicales. Empecemos por los íconos. Los grandes nombres, sí. Las leyendas siempre son el ancla de este deporte. Exacto, y el documento menciona a Lionel Messi. Tras ganar la Copa América 2024, fue galardonado en 2025 con la Medalla Presidencial de la Libertad por el presidente estadounidense Joe Biden, debido a su tremendo impacto en el deporte. Y a ver, hago una pausa aquí para ser súper clara con nuestra audiencia. Sí, es importante aclarar esto. Exactamente. O sea, aquí nosotros somos totalmente imparciales, solo estamos reportando los hechos que expone el texto de origen, sin tomar ninguna postura política sobre el gobierno estadounidense ni sus decisiones. Dicho esto, y regresando a lo deportivo, también tenemos el caso de Marta. ¡Wow! ¿El regreso de Marta? A sus 39 años, y a pesar de que ya tenía planes de retiro clarísimos, esta leyenda brasileña vuelve a ser convocada a la selección nacional, para unos amistosos. O sea, es como si el fútbol latinoamericano se negara a dejar ir a sus más grandes héroes, ¿no? Es una dependencia total. Sí, y contrasta muchísimo con la juventud, porque el texto también nos habla de promesas como Vitao, del Internacional, que ya está trayendo un interés fuertísimo de clubes europeos como el Sevilla o el Galatasaray. Entonces, mi pregunta es, ¿qué nos dice esto sobre la transición generacional? O sea, ¿retenemos a los héroes de casi 40 años mientras los chicos de 20 ya tienen las maletas hechas? Es que, si conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que no es solo nostalgia. Retener a figuras como Marta o Messi es una necesidad comercial para mantener el interés, mientras los clubes necesitan vender a los Vitao para sobrevivir financieramente. Y ahí entramos al tema del dinero, que es el segundo pilar que mencionaste y que está a punto de explotar en Brasil. La batalla regulatoria. Esto es, digamos, el núcleo del problema. Sí, porque el texto reporta que el presidente brasileño Lula está impulsando una prohibición o unas regulaciones muchísimo más estrictas sobre las plataformas de apuestas en línea. Y, de nuevo, hacemos la aclaración, claro. Sí, manteniendo la total imparcialidad, no respaldamos ninguna postura política sobre el gobierno brasileño, solo exponemos lo que las fuentes originales analizan sobre el impacto financiero. Exacto. Nos centramos en los números, en el deporte. Y la gravedad de la situación financiera, si se aprueban estas restricciones, es tremenda. Es que es un colapso inminente. A ver, actualmente estas plataformas de apuestas patrocinan a casi todos los clubes importantes de Brasil. Son el motor que sostiene sus salarios astronómicos y esos fichajes que les permiten monopolizar la Libertadores. Claro, sin ese dinero la burbuja explota. O sea, los clubes ya no podrían pagarle a sus superestrellas repatriadas, ¿verdad? Tendrían que vender a todos sus prospectos a precio de saldo solo para no quebrar. Y esto, digamos, nivelaría aún más la balanza a favor de estos países emergentes de los que venimos hablando, ¿no? Como Ecuador o Colombia, que ya no tendrían que competir contra billeteras infladas artificialmente, sino contra estructuras reales. Exacto. De repente, el modelo sostenible de Ecuador tendría un peso mucho mayor que el modelo de extracción financiera de Brasil. ¡Wow! Entonces, a ver, para ir recopilando los grandes aprendizajes para nuestra audiencia, ¿qué significa todo esto en conjunto?
porque estamos viviendo un momento, diría que de transición sísmica en el fútbol latinoamericano. Sin duda. Vemos que los reyes tradicionales, como Brasil, muestran grietas enormes en su armadura, tanto en la cancha como administrativamente. Desvalidos históricos, como Bolivia, y potencias estructurales como Ecuador, están aprovechando esta oportunidad con todo. Tenemos figuras legendarias que siguen marcando la pauta por su peso comercial, mientras el talento joven se va. Y, para rematar, unos cambios regulatorios masivos que podrían reescribir por completo las reglas financieras del deporte. Sí, es un cambio de paradigma total. Y de hecho, al analizar todo esto, me surge un pensamiento que quiero dejarle a quienes nos escuchan, para que lo analicen por su cuenta. A ver, cuéntanos. Considerando esta posible salida abrupta del dinero de las casas de apuestas en Brasil y la constante migración de las jóvenes estrellas a Europa que no se detiene, cabe preguntarse, ¿estamos ante el fin definitivo de las famosas dinastías de las potencias sudamericanas? Uf, qué pregunta. Sí, porque tal vez el Mundial de 2026 no solo sea un torneo lleno de sorpresas en la cancha, sino la confirmación absoluta de que, en el fútbol de nuestra región, la era de los gigantes intocables ha terminado para siempre. Tremendo punto para cerrar. O sea, da muchísimo para pensar. Nos toca despedirnos de este análisis a fondo, pero, como siempre, invitamos a toda nuestra audiencia a seguir cuestionando lo que leen y observan en el apasionante mundo del deporte. ¡Hasta la próxima!